Hoy tenemos otra historia bíblica de esas que son fascinantes, esta vez de dos hermanos. Dos hermanos y una gran enseñanza. Si quieres aprender de estas enseñanzas que compartimos aquí, suscríbete y dale like. Bueno, había una vez, hace mucho tiempo, dos hermanos, uno llamado Caín y el otro llamado Abel. Eran hermanos, ellos eran los hijos de Adán y Eva, los primeros padres de la historia, los primeros seres humanos también que están registrados allí en nuestra palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia. Caín y Abel aprendieron de sus padres la historia de la creación de Dios, la vida en el jardín. También aprendieron del primer pecado por el cual ellos ya no están allí, que fueron expulsados. Pero también Adán y Eva les enseñaron la forma correcta de adorar a Dios y obtener el perdón de los pecados. Así que estos dos hijos aprendieron la forma correcta de adorar a Dios y no se quedaron pequeñitos. Ellos fueron creciendo y creciendo hasta ser hombres fuertes y trabajadores. Caín, el hijo mayor, aprendió a trabajar la tierra. Era un agricultor. ¿Qué tipo de trabajo piensan que hacía Caín? Para cultivar la tierra hay que hacer muchas cosas. Tenía que deshiervar, tenía que preparar el terreno, tenía que plantar las semillas, tenía que echarles agua, abono, lo que fuese en ese tiempo, ¿verdad? Pero tenía que podar también las plantitas, tenía que estar cuidándolas para que ellas pudieran crecer. Si son árboles frutales, ¿verdad? Como los que podemos ver, porque hay algunas plantas también que crecen, pero sus frutos se dan bajo la tierra, como las verduras, las viandas, las yautías, los llames, hay otros que se dan arriba, en enredaderas, como las calabazas, al igual que los árboles frutales, ¿verdad? Pero él tenía que cuidar todo ese terreno, tenía que podar las plantas, tenía que estar pendiente de las plagas, para poder cosechar frutos y que no se los comieran las plagas, ¿verdad? Él tenía un huerto donde cultivaba todas esas viandas, verduras, vegetales, lechugas, tomates, de todo un poco. Y también tenía esos árboles frutales de peras, manzanas, no sabemos de qué eran, pero seguramente tenía de todo un poco. Y todo era muy bueno. Él era un gran agricultor. Y por otro lado, también tenemos a su hermano Abel. A Abel le gustaba quedarse cerca de la casa, pero también era trabajador. Él atendía todo el ganado, todos los animales, las vacas, las cabras, los becerros, las ovejas, los caballos, los camellos, todo lo que hubiese en esa época. Él estaba al cuidado de ellos. Así que también tenía mucho trabajo porque tenía que alimentarlos, tenía que llevarlos a comer pasto, las que tienen que salir, ¿verdad? Buscar agua en el río, porque no era como ahora que uno abre una pluma y ahí está el agua, no. Había que ir al río a buscar agua, a echarle esos animales. Había que protegerlos, dependiendo del clima también, buscarles un lugar seguro. También para que los animales feroces no se los comieran. Tenía que hacer muchas cosas con esos animales y también esos animales servían para alimento. Además de las cosas que cosechaba Caín, pues Abel también podía con esos animales también proveer carne para su familia. Así que, y también con esos animales también se hacía ropa porque utilizaban la lana y las pieles para entonces hacer diferentes las túnicas y ropa para ellos protegerse. Como el mismo Dios le hizo unas túnicas para proteger a Caín Adán y a Eva cuando ellos pecaron. Asimismo, todos esos animales que iban preparándose
se utilizaban también para vestir. Así que era mucho trabajo el que tenían estos dos jóvenes. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes gustos, diferentes intereses, habilidades. ¿Qué cosas te gustarán a ti hacer? ¿Te gustará también cuidar animales? Hay personas que les gusta la naturaleza, como a Caín y Abel les gusta cuidar animales o les gusta cuidar también de las plantas. Hay otros que prefieren estar más, son más dedicados al estudio, les gusta leer, les gusta escribir, pueden ser grandes abogados en el futuro. Hay otros que les gusta más la música, ya sea para cantar, alabar a Dios o tocar algunos instrumentos musicales. Hay otros que son más deportistas, pero también son grandes atletas y pueden ir a diferentes competencias de diferentes tipos de deporte, ¿verdad? De baloncesto, de voleibol, hemos visto hasta de tenis de mesa, de muchas cosas. Hay también grandes artistas, sean ya escultura, pintura, dibujo, ¿sabe? Hay los cuadros que hacen también de fotografías y todo eso, pero antes también se dibujaba mucho a mano. Y todo eso son grandes talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente, pero tenemos grandes talentos porque son regalos de Dios para nosotros. Así que un día, Caín y Abel decidieron hacer algo muy especial. Ellos querían también entregarle un regalo a Dios. Imagínate a dos jóvenes levantándose temprano en la mañana, emocionados para entregar su primera ofrenda a Dios. Ambos jóvenes habían recibido las instrucciones, sea directamente de Dios o de sus padres, de Adán y Eva, en cuanto a cómo era la ofrenda agradable a Dios. Y entonces leemos que Caín decidió entregarle a Dios una ofrenda de los frutos de la tierra, que era a lo que él se dedicaba. Caín trajo algunas verduras de su huerto, algunas frutas, no sabemos qué trajo, pero trajo frutos de su huerto. Y Abel, por otra parte, dice que escogió lo mejor de sus ovejas y trajo una oveja al Señor para ofrecerla en sacrificio. ¡Wow! Los dos prepararon su ofrenda con mucho cuidado, por lo menos eso parecía. Cuando Dios vio los regalos, ¿saben qué? La Biblia dice que Dios aceptó el regalo de Abel con mucha alegría. Esa era la ofrenda que había traído Abel, ¿verdad? De sus animales, había escogido esa oveja o ese cordero y lo había ofrecido en sacrificio a Dios. Pero también dice que no se agradó mucho de la ofrenda que trajo Caín. Caín trajo de los productos de su tierra, pero no era la ofrenda que Dios había pedido, que era, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que la ofrenda que tenía que haber traído era un sacrificio de un animal para ofrecerlo, ¿verdad? Pero él trajo de las verduras. Muchas veces nosotros pensamos que como Dios está en el cielo, no ve las cosas que nosotros hacemos. Pero Dios es omnisciente. Él ve todo lo que nosotros estamos haciendo en todo momento. Si yo tengo por aquí un carrito, un tractor y ¿qué yo estoy haciendo? Estoy jugando con este carrito, ¿verdad? ¿Cómo sabes lo que estoy haciendo? Porque me estás viendo, ¿verdad? Estás viendo que yo estoy jugando. ¿Sabe Dios lo que estoy haciendo? Claro que sí, Dios también me está viendo. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, una cajita. Tengo esta cajita y ¡wow! Miren todo lo que hay aquí dentro. Y empiezo a hacer. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué tengo aquí dentro de esta cajita? Ustedes pueden saber qué yo tengo aquí. Mira, yo no sabía que yo tenía tantas de estas cositas. ¡Wow! ¿Cómo fue? ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Alguien sabe? No saben, ¿verdad? ¿Por qué no lo sabes? Porque no te estoy enseñando lo que hay dentro.
no puedes verlo, solamente puedo verlo yo. ¿Sabrá Dios lo que hay dentro de la cajita? Sí, Dios lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Dios es omnisciente. Omnisciente significa que Él lo sabe todo. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, también sabe lo que estamos pensando. Nuestros pensamientos también Él los conoce. A veces nosotros pensamos que las cosas que se ven por fuera, que ve todo el mundo, son las que ve Dios. No, Dios también ve nuestro corazón, nuestro interior. Dios es omnisciente y Dios está presente en todo lugar también. Él está observándonos a cada uno de nosotros. Y eso mismo hacía Dios con Caín y con Abel. Él estaba viendo lo que había, no solamente la ofrenda que ellos trajeron. Dios también veía el corazón con que trajeron la ofrenda. Abel ofreció su mejor ofrenda, una oveja, con amor y gratitud. Pero Caín dio del fruto de su tierra, pero lo hizo por obligación, no con amor. Pueden observar el rostro, está enojadito, mientras que este está contento. Para Caín fue como que hacer las cosas porque lo obligaban a hacerlo, porque se sentía obligado. Pero Abel no, Abel lo hizo de corazón. Dios sabe cuando nosotros hacemos las cosas porque realmente las queremos hacer de corazón o porque nos están obligando a hacerlo. Dios sabía cuánto se había sacrificado Caín para trabajar la tierra, porque ese trabajo no es para flojos ni perezosos, es un trabajo sacrificado. Dios también sabía cuánto anhelaba Caín que su ofrenda fuese aceptada. Pero para Dios pesa mucho más lo que está adentro de nuestro corazón. Dios miró el corazón de Caín y encontró allí algunas cosas que no le agradaron. Así que Caín, cuando se dio cuenta de que Dios no había aceptado su ofrenda, se puso furioso, estaba enojado con Dios. Sabía que Dios no lo había aceptado. Así que estaba enojado, furioso, y cuando nosotros estamos enojados, hacemos cosas que no son agradables a Dios, no son correctas. La Biblia nos dice en Efesios 4:26, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle la oportunidad al diablo de tentarlos. Pero Caín estaba tan enojado con Dios que hizo algo terrible. Mató a su hermano. Ellos eran hermanos, ellos habían crecido juntos, ellos habían jugado, habían compartido, se habían reído juntos, hasta habían llorado. Quizás habían peleado una que otra vez, pero siempre se habían reconciliado, se habían perdonado, habían vuelto a jugar, se disfrutaban la compañía el uno del otro. Se enojaban, pero se perdonaban, volvían. Pero esta ocasión era diferente. Caín había matado a su hermano. Ahora su hermano no volvería a estar con él, y hablar con él, jugar con él. Y Dios lo ve todo. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín pensaba que nadie sabía lo que él había hecho, que nadie lo había visto, pero Dios lo sabe todo. Y la respuesta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, nosotros somos responsables de nuestros hermanos de sangre, pero también de nuestros hermanos espirituales, de los hermanos que están en la iglesia con nosotros, compartiendo, de nuestros vecinos, de nuestras amistades. Nosotros somos responsables. Dios nos ha dado la misión, la encomienda de cuidar de nuestros hermanos. Todos somos cuidadores unos de los otros. Cuando dejamos que el enojo y la envidia entren en nuestro corazón, ellos pueden hacer mucho daño. Y Dios quiere que nosotros lo adoremos con sinceridad, que hagamos el bien, que cuidemos de nuestros hermanos. Este asesinato fue el primer ejemplo de una guerra entre el pueblo de Dios y aquellos que siguen a Satanás, al enemigo.
Todavía hoy sigue una guerra que están persiguiendo a la gente cristiana solamente por decir que son cristianos, los persiguen. Igual están persiguiendo. Mira, tenemos que aprender a amarnos como hermanos. Caín cometió el primer asesinato registrado en la Biblia y fue matando a su propio hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces yo puedo decir, no, yo no mato a una persona, pero las miradas que damos, las palabras que decimos, las conversaciones que murmuramos de otras personas, son formas de matar a las personas. El no hablarle, el yo no te juntes con ese, no le hagas caso a fulanito, es una forma de que esa persona la aislamos y esa persona se siente resentida, se siente sentida y se siente excluida por diferentes situaciones. Hay veces que se excluyen las personas por raza, por diferentes discapacidades que tengan. No, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Para eso Dios nos puso en este mundo como ejemplo, como embajadores de Él, como ejemplos de Él, de que nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios lleno de amor, y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. No seamos como Caín. Aprendamos que somos responsables de lo que le suceda a nuestros hermanos. Dios les bendiga.